Hola, muy buena gente, ¿cómo están? En esta ocasión quiero tocar un tema que veo bastante seguido en foros y en grupos en los que me muevo, y es una especie de introducción a la programación. En realidad, mi opinión acerca de cómo empezar en este mundo. Em, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es César Mancilla, como ven ahí en pantalla, y ya programo o sea, soy programador hace unos 13 años más o menos. Me dedico principalmente a lo que es desarrollo web desde un comienzo, y después a lo largo de los años me fui metiendo en lo que es desarrollo mobile, pero mi fuerte es lo que es desarrollo web. Así que bueno, voy a dar mi punto de vista acerca de este tema, y lo primero que quiero decir es esto que están viendo en pantalla, y es una frase que dijo la primer profesora que tuve en un curso de Java, de introducción a Java, y es que a programar se aprende programando. Mm, Este video se resume en esto, así que es eso, o sea, no hay que dar tanta vuelta, no hay que tener miedo, no hay que pensarlo tanto, sino que hay que arremangarse los pantalones y meterse al barro. Hay que programar y hay que equivocarse mucho. Eso es lo principal. Ese es el principal consejo con el que se tienen que ir. Así que bueno, empecemos. ¿Y por dónde? ¿Por dónde empezamos? Lo principal que tienen que hacer, como les dije, es perder el miedo. Veo muchas dudas, piensan mucho, que por qué lenguaje, que es muy difícil, que si tengo que saber matemática, y la verdad que están encarando mal ya de entrada, o sea, no tienen que ir por ahí. O sea, lo principal para programar, ahora vamos a profundizar un poco más, pero lo principal no es el lenguaje de programación que elijan. Eso sí, o sea, les va a influir a futuro, pero para empezar no es lo principal. Lo que tienen que lograr en un principio es desarrollar un pensamiento lógico, que de eso se trata la programación. Y para hacerlo, en lugar de centrarse en pensar en qué lenguaje aprender, traten de buscar cualquier problema. A ver, problema no se toma como algo malo, como algo negativo necesariamente, sino que planteense cualquier situación que quieran resolver y díganlo de forma hablada, digan cómo lo resolverían. No sé, doy un ejemplo. Yo soy de Argentina, por si no se dieron cuenta, por la tonada. Y acá tomamos, es una costumbre, tomar mate, ¿no? Que de hecho lo tengo acá al lado, por eso se me ocurrió el ejemplo. Tomar mate lo plantearíamos como un problema, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tomar mate? Obviamente tengo que tener el recipiente, el mate, tengo que colocar la yerba adentro, tengo que colocar la bombilla, tengo que hervir el agua y tengo que colocar el agua adentro del recipiente, ¿no? Para hacer para resolver este problema hice una serie de pasos y lo estoy haciendo hablado. No sé, si quisieran reparar un celular, por ejemplo, que no conozco del tema, pero también tengo el celular acá a mano y se me vino el ejemplo a la cabeza. Eh, Supongamos que el celular se podría desarmar. Lo primero que tendría que hacer es sacar los tornillos, abrirlo, sacar la plaqueta, etcétera, y hacer una serie de comprobaciones. O sea, es una sucesión de pasos la que estoy haciendo para resolver un problema. Y la programación es eso. La programación es, tenemos un problema y lo tenemos que resolver con una serie de pasos, con una serie de instrucciones que se la vamos a dar a la máquina a partir de código que vamos a escribir. Ese es el objetivo que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, podemos definir qué es programar, ¿no? Como darle instrucciones a una máquina para resolver un problema, ¿no? Una máquina puede ser, o con lo que más vamos a tratar es con un ordenador, con una PC, eh, pero una máquina también puede ser, no sé, una cafetera que también tiene su programación adentro. Una máquina puede ser un lavarropas, una televisión o cualquier cosa. Eh, Así que cualquier dispositivo puede ser programado. Ahí ya quedarán ustedes qué es lo que más les gusta. Pero todo es lo mismo. O sea que programemos algo para que una tele pueda pasar de un canal a otro,
la solución a ese problema va a ser una serie de pasos. Si queremos programar algo para el lavarropas, para que, no sé, nos avise, nos mande un mensaje o nos mande un WhatsApp cuando termine de lavar, ahí les estoy regalando una idea. Podrían llegar a desarrollar, a programar una serie de pasos que cuando el lavarropas detecta que terminó su ciclo de lavado, se comunica por WhatsApp a través de Wi-Fi y nos manda el mensaje avisándonos que ya está, ¿no? Entonces, eso es lo principal. Y vean que hasta ahora eh, empezamos a incorporar conceptos, pero en ningún momento hablamos de lenguajes, que es el tema que sigue. Y no hablamos de lenguaje porque no es lo principal. Como ya les digo, lo que tienen que desarrollar es un pensamiento lógico. Agarren, vayan, mientras vayan caminando a su trabajo, al colegio, al instituto, a donde sea, vayan pensando, vayan cruzándose con cualquier situación y cómo la pueden llegar a resolver. Cruzar una calle es una situación que, bueno, sería sencillo, pero es bajar de la vereda, de la acera, y poner un pie, poner el otro, ¿no? Esa sería nuestra programación, por así decirlo. Eh, Entrar a un edificio, lo mismo. O sea, nos tenemos que acercar a la puerta, estirar la mano, agarrar el picaporte, tirar o empujar, dependiendo, y volver a caminar para ingresar al lugar, ¿no? Hagan ese ejercicio, por más que les parezca tonto, eso es lo que van a tener que aplicar cuando programen. Van a tener un problema enfrente. Vayamos a algo más concreto ahora, un sitio web. Para programar un sitio web, y sí, o sea, lo podemos hacer, o lo más común sería hacerlo en HTML, CSS para darle los estilos, JavaScript para agregar alguna funcionalidad, y si tiene alguna comunicación del lado del servidor, podríamos meter también PHP, ¿no? Estamos incluyendo 4 lenguajes para hacer un sitio web. Hasta acá solo definimos los lenguajes. Ahora tenemos que pensar qué va a ser nuestro sitio web. Cuando entremos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a mostrar contenido estático? No sé, va a abrir un pop-up, una ventana que nos muestre una información, un banner? No sé, va a mostrar una animación, va a mostrar un video. Sea lo que sea que vaya a ser nuestro sitio web, lo podemos descomponer como una serie de pasos, ¿no? Cuando alguien entra, voy a cargar la imagen del encabezado y voy a cargar el contenido del sitio, y voy a cargar un texto, ¿no? Esa serie de pasos se la vamos a ir indicando al lenguaje que corresponda, ¿no? Entonces, ya pasamos de los ejemplos que les di al principio, que son fuera de la informática, de la programación tradicional o la que más se conoce. Pasamos de esos ejemplos, que les recomiendo que los hagan, esos ejercicios se los recomiendo que los hagan, a un ejemplo más normal o más real, llevado a desarrollar un sitio web. Y en cuanto al lenguaje, como ya les dije, no es lo principal, pero si tuviera que recomendarles algo, les diría que vayan por PHP o JavaScript. ¿Por qué? Son lenguajes de fácil aprendizaje, ¿no? O sea que es fácil empezar a hacer cosas, no necesariamente de fácil aprendizaje, sino que es fácil empezar a hacer cosas y a ver resultados. O sea, se instalan un servidor local, o si ya tienen algún hosting, etcétera, lo pueden hacer ahí, pero es cuestión de tener un servidor, algún editor de texto, o si quieren algún editor de código, después si quieren les muestro, y listo. O sea, ya con eso pueden empezar a equivocarse, que es lo importante, a hacer cosas, a intentar hacer cosas, y a que no les salgan, y a que se frustren, pero que sigan. O sea, eso es lo que tienen que lograr. Tienen que seguir, tienen que hacer. Y pónganse lo que quieran. ¿Quieren empezar por un sitio? Hagan un sitio. ¿Quieren empezar por, no sé, aprender sintaxis, aprender bucles, etcétera? O aprender a jugar con variables? Háganlos. Que incluso pienso hacer unos videos jugando un poco con esto y mostrándoles de qué se trata. Y como lenguajes que no recomendaría, que también veo que muchos preguntan, si hacen HTML o si hacen CSS, yo no se los recomendaría porque, a ver,
acá hay medio una controversia, pero no son lenguajes en sí. O sea, no tienen lógica adentro. HTML, a ver, me voy a contradecir un poco, pero quiero que se entienda algo. HTML es un lenguaje de marcado, o sea, es una sintaxis de marcado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estructura información visible en pantalla. No tiene el juego, no tiene las funcionalidades que nos permiten otros lenguajes como PHP, JavaScript, Java, etcétera. Y CSS pasa algo similar. Tiene su sintaxis, hay que escribirlo como código, etcétera, pero las funcionalidades que tiene de forma nativa no son las requeridas en un lenguaje de programación como, reitero, PHP o JavaScript, ¿no? Así que sí, obviamente, si quieren hacer desarrollo web, etcétera, van a tener que aprenderlo, pero para empezar les diría que no. O sea, vayan por PHP y JavaScript o JavaScript y no se compliquen mucho. ¿Es difícil programar? A ver, la opinión que les voy a dar yo por ahí es un poco sesgada, ¿no? Obviamente, porque ya a esta altura a mí no se me hace difícil programar porque ya llevo bastantes años en esto. Pero depende, o sea, va a depender también de la persona y qué es lo que quiera lograr y su nivel de frustración que tenga. Yo, por ejemplo, intenté enseñarle a programar a algunas personas y por más que avanzaban, por más que lograban hacer cositas y ver resultados en pantalla, no sé, como que no se enganchaban y bueno, terminaron dejando. Esto imagino que es como todo, o sea, como cualquier otra profesión. Si no estás preparado, no es lo que te gusta, y sí se te va a hacer difícil. Pero si querés probar y ves que te gusta, que te engancha, que te divierte, y bueno, ahí se te va a hacer más ameno y a medida que vayas incorporando conocimientos, se te va a hacer más fácil. No sé, por ejemplo, yo veo a gente de ventas, ¿no? Hacer su trabajo, vender, y me sorprende, o sea, yo pienso, eso no lo podría hacer nunca, o sea, el nivel de convencimiento que tienen para cuando hablan, la seguridad, las cosas que dicen, por ahí hablan de cosas que no saben, eso es muy loco, o sea, yo veo gente que habla vendiendo de cosas que no saben y les sale naturalmente y no pasa nada, o sea, les fluye. Y bueno, esto es lo mismo, la programación es lo mismo. Si se enganchan y empiezan a recorrer, no se les va a hacer difícil. Sí, de repente va a tener un poquito de cuesta arriba en algunos puntos y dependiendo del lenguaje, pero no es difícil. La respuesta rotunda es no. Así que bueno, lo que tendríamos que hacer es un poco lo que les comenté en un principio, que es desarrollar un pensamiento lógico. Eso es lo más importante. Lo más importante no es el lenguaje y ni siquiera es el código. O sea, no, el código en sí, el escribir código, no es lo más difícil de programar. Sino que lo más difícil de programar es, nos dan un problema, nos dan un proyecto, o que nosotros queremos encarar un proyecto, o lo que sea. Y lo más complicado es primero, entender cuál es el problema, qué es lo que tenemos que lograr, ¿no? Porque otra cosa muy común es, nos dicen, tienen que hacer un sitio web donde la gente entra y se registre. Ok, ¿y qué pasa si entran después de fecha? O sea, una vez que se terminó la fecha de la promoción. ¿Qué pasa si la gente no ingresa su apellido? ¿Qué pasa si la gente mete un número en su nombre? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? O sea, nos podemos ir al infinito con los que pasa, ¿no? Entonces, acotar el problema a lo que tenemos que resolver y a lo que nos pide el cliente o a lo que queremos lograr nosotros. Eso es lo primero. Y después, una vez que tenemos bien definido qué es lo que queremos lograr, separar ese gran problema en problemas más chicos. Esto es algo fundamental. Si tenemos un problema muy grande y lo podemos separar en problemas más chicos, vamos atacando esos problemitas más chicos y vamos a terminar resolviendo el proyecto o el gran problema que teníamos en un principio. Y a su vez, esas subdivisiones, esos problemitas más chicos, también lo podemos seguir dividiendo.
¿no? Y así hasta llegar a un nivel que no se puede dividir más. Pero eso es lo más importante. Eso es lo que tienen que lograr. Entender un problema y plantear la solución como una serie de pasos. Listo. Con eso ya saben programar. Si lo lograron entender, eh, la verdad que me pone contento. Como verán, hasta ahora no hablamos nada de código. Sí voy a hacer unos videos explicando. Incluso ahora estoy haciendo estoy aprendiendo unas cosas, estoy procesando unos datos y les voy a mostrar cómo yo, ¿no? Con mis conocimientos, con los conocimientos que tengo, estoy usando cosas básicas para procesar unos datos y llevarlos a una tabla, pero bueno, ya lo veremos. Así que, bueno, es eso, espero que les haya servido y si les sirvió, compartilo, suscríbete y nos vemos en otra. Hasta luego.